siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos saludando a todos. Gonzalo Rosero no nos acompaña esta mañana, pero soy Francisco Rocha y estaremos llevando adelante estas mesas de diálogo que mantiene todos los días, de lunes a viernes, Gonzalo, y un reprise los días sábados. Iniciamos esta semana del lunes 24 de septiembre. Está en nuestros estudios el ingeniero Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos. Ministro, bienvenido, buenos días. Una primera pregunta por la noticia esta. Tenemos un juicio en Panamá con un proceso más o menos largo que determinadas, todavía no confirmadas organizaciones de la ciudad de Esmeraldas, ambientalistas, en unos casos han ganado. La propia empresa petrolera ecuatoriana ha demostrado, parecería, documentos falsos. ¿Tiene usted una versión del proceso y incluso hoy podría darse en la Corte Nacional de Justicia un tratamiento de este proceso? Bienvenido nuevamente. Sí. Buenos días, Francisco, un gusto estar aquí. A ver, sí, este es un juicio que ya tiene varios meses. Lamentablemente, gente sin escrúpulos está tratando de enjuiciar a Petroecuador por cosas que no tienen ningún sustento legal. Inclusive uno de los demandantes está preso, en Latacunga. Es gente que quiere tomar ventaja del sistema judicial y nuestro deber es pelear eso y probar que nada de las cosas que se piden en ese juicio, que por demás los montos son absurdos. 11.300 millones de dólares. Exactamente, son montos absurdos que realmente no entendemos de dónde salen esos números. Sí, son más de 11.000 millones de dólares. En todo caso, nosotros hemos estado en Panamá, que fue donde se instauró este juicio. Procuraduría de Petroecuador ha estado siguiendo y la Procuraduría General del Estado también, así que estamos haciendo seguimiento y nos toca responder porque así dice la ley. Claro. O sea que este es uno más, digamos, de los juicios, pero en este se ve que un afán de lucrar por el tema medioambiental. Es un afán de lucrar, es gente totalmente descalificada que quiere lucrar de estas cosas y, como digo, es nuestro deber no permitir eso. Señor ministro, bueno, vamos con el tema de la refinería. Hay varias preocupaciones. En este tema de la refinería siempre se habló de los montos que se invirtieron, de cuánto costó primero el proyecto, y ya son 16 meses de la instalación del gobierno del señor presidente Moreno. Y claro, decimos, ¿se probó algo? ¿Usted ha logrado verificar a estas alturas que la inversión hecha en la refinería de Esmeraldas era un cuento? ¿Y qué resultados tenemos? Son 16 meses, ¿no? Sí. A ver, nuestra gestión es una gestión responsable. Hoy el petróleo es para todos los ecuatorianos, no para unos cuantos que tomaron ventaja de esto. Nosotros día a día recibimos críticas y esas críticas son bienvenidas. Pero lo que quiero decirles es que esto estaba tan enredado, unos contratos y unos proyectos tan bien amarrados que para nosotros no es fácil desenredar ese ovillo. Lo estamos haciendo, este momento está trabajando Naciones Unidas a través de su oficina del PNUD en los 5 proyectos. Esperamos ya para 4 de ellos en los próximos 45, 60 días tener una respuesta, y en Refinería de Esmeralda se va a tomar alrededor de un mes más por la complejidad del proceso.
Hemos tenido que recurrir y obviamente hay que seguir un trámite burocrático, lamentablemente, que toma tiempo, pero ya se han contratado las empresas, están ya trabajando y esperamos sacar los resultados en cuanto a sobreprecios y mala ejecución de contratos. De eso se trata esta evaluación técnica de los proyectos. Haremos posteriormente con este mismo grupo una evaluación de qué es lo que hay que hacer para poner a punto estos proyectos y cuánto más nos va a costar. Que definitivamente los montos invertidos ahí no dieron una solución integral a la refinería de Esmeraldas. Es cierto, nosotros seguimos trabajando con paños tibios, cuidando la seguridad de nuestros funcionarios en Esmeraldas, porque la refinería... Pero se paraliza una parte, Sí, exactamente. Nosotros no hemos podido entrar todavía a la para programada mayor. Lamentablemente, la consecución de repuestos para realizar esa para nos ha tomado demasiado tiempo porque no son repuestos que están disponibles en el mercado. Hay que mandarlos a fabricar y eso ha tomado tiempo. Por eso es que ahora se prevé la para el mes de marzo del año que viene. Y eso obviamente va a tomar cerca de 2 meses reparar lo que tiene que repararse. Hemos reparado algunas cosas, por ejemplo, ya una de las 2 plantas de azufre que tenía la refinería está funcionando y eso obviamente reduce la contaminación hacia las comunidades que se asientan. ¿Y eso cuánto más costó, ministro? Nosotros ya tenemos invertido alrededor de $5 millones, pero lo estamos haciendo con recursos propios. El mejoramiento, por ejemplo, del diésel, ya de 300 partes por millón a 50 partes por millón, se lo ha hecho con recursos propios, con los propios funcionarios de la refinería que han... Con técnicos que estaban formados ahí. Exactamente, que estaban formados ahí. No hemos tenido que recurrir a empresas externas. Para la para grande sí va a haber que recurrir porque usted recordará que una de las unidades que tiene problemas es la unidad de FCC. Y esa unidad de FCC, la unidad catalítica, hay que destaparla, hay que hacer una reparación interna, integral, hay una cantidad de... ¿Y eso no estaba contratado? ¿Se supone que lo hicieron? Esa unidad catalítica es nueva, fue nueva. Compraron una, la pusieron y ya está. Lamentablemente, por ejemplo, sobre eso le cuento, estuvo botada en el patio de la refinería por 2 años. Y entonces obviamente eso causa problemas porque estaba sin operar, sin instalarse, y algún rato en las noticias se publicó la llevada de eso, que es un equipo extremadamente grande, unos camiones, unas plataformas enormes. Estuvo botada ahí y no sé qué cuidados se tuvieron, pero eso tiene una cerámica interna que es la que hay que cuidar. Y si no se cuida, si no se maneja apropiadamente, pues es como un plato, se quiebra y ahí son los problemas que tenemos, ¿no? Hasta comenzando por despostillarse. Exactamente, exactamente. Entonces usted tiene una programación para la refinería de Esmeraldas, una para evaluar lo que se supone se ha hecho. El PNUD nos dirá, esto tuvo sobreprecio y ahí veremos quiénes han sido los gerentes y los ministros que autorizaron. Exactamente. Y se iniciarán procesos judiciales. Eso obviamente ya no nos corresponde a nosotros y esa es una exhortación que yo quiero hacer a las autoridades correspondientes. Nosotros, los jueces, Contraloría, Fiscalía, etcétera, nosotros lo que hacemos es proveer de toda la información que nosotros tenemos. Con Contraloría tenemos un acuerdo. Tan pronto yo tenga los informes del PNUD, se entregará a Contraloría para que ellos puedan actuar de acuerdo a sus responsabilidades y a sus atribuciones. Nosotros no tenemos atribuciones y eso es a veces lo que nos preocupa. Se han entregado hojas y hojas de informaciones que nosotros hemos recibido de varias personas que han denunciado y eso se ha entregado a Contraloría, a Fiscalía, ya son esas entidades las que tienen que actuar y realmente Usted firmó un convenio con la Contraloría y uno a veces dice de ver el acto público, digamos, ¿cómo así un convenio con una institución que está obligada a llevar? Lo que pueden hacer una hoja de seguimiento de los procesos. ¿En qué consiste el convenio? El convenio es básicamente pedirles
por favor, señores, pónganle atención especial a esto. O sea, que denle prioridad a esto, porque esto tiene mucha tela que cortar, muchas responsabilidades con el país de cosas que fueron mal hechas, y nosotros estamos pagando hoy malas decisiones del pasado, malas acciones del pasado, que son las que estamos tratando de arreglar, tratando de resolver. Y repito, yo exhorto a las autoridades correspondientes que por favor nos ayuden gestionando de la manera más ágil. Recuerde que el presidente Moreno cree en la separación de poderes. Sí. Nosotros no queremos meter la mano ni en la justicia ni en ninguna de las otras entidades. Pero ministro, ahí uno diría, por ejemplo, la denuncia a la Fiscalía, exigir una evaluación a la Contraloría, no como un favor ni de la Contraloría, sino como el cumplimiento del deber que las dos instituciones tienen, ¿no? Así es, o sea, lo que nosotros queremos es que se vea de nuestra parte acción. No estamos entregar sentados resultados esperando. De la investigación que han hecho. Exactamente. Usted ve, hay más de 23 funcionarios del gobierno anterior presos, no presos, sino con causas, procesos y hay algunos presos de ellos. Entonces, estamos haciendo nuestro trabajo, pero no es tan fácil como decir, mire, ya, listo, o sea, no podemos nosotros influir en las decisiones de los señores. ¿Le pasa a usted lo que nos está pasando a la mayoría, esta sensación de impunidad, de que hicieron lo que les dio la gana y hicieron un entramado para ser impunes ahí, salir impunes? Yo creo que sí, usted lo ha dicho, hay un entramado terrible, nosotros estamos tratando de limpiar. Muchas veces nos seguimos encontrando con funcionarios que tapan cosas del pasado, que siguen ahí, y obviamente nosotros no podemos decir, a ver, usted fue funcionario del gobierno anterior, por ende es culpable. No es lo correcto, ¿no es cierto? Pero sí estamos con los ojos encima viendo cualquier irregularidad y tan pronto la vemos tomamos acciones. En Refinería de Manabí nos ha pasado eso, nos esconden información. No tenemos acceso. Hoy por hoy el PNUD exige información y esa información es difícil conseguirla. Tenemos que mandar gente propia a las bodegas donde están guardados los documentos, pero no se nos entrega la información de la refinería de Manabí, que es la del Aromo, esa que ya el ex vicepresidente veía casi produciendo combustible. Pero ministro, ahí no hay cómo meterles presos por ocultar información, porque al fin y al cabo el Estado ecuatoriano les ha pagado, y no les ha pagado poco, les ha pagado sueldos mensuales para que tengan por lo menos la responsabilidad de hacer un seguimiento y de decirnos en lo que han gastado. No se hacen acciones, aunque sean administrativas, al interior. Se están haciendo acciones administrativas, se están tomando acciones, mucha gente ha sido despedida inclusive de los cargos, y cada vez que nosotros encontramos algo que no está bien, tomamos acción inmediatamente. Inclusive este momento hay un juicio penal contra uno de los administradores de Refinería del Pacífico, iniciada por Petroecuador, justamente por acciones de omisión o retraso en la entrega de información, o retraso en respuesta a juicios planteados, etcétera. Entonces estamos trabajando en ese sentido y esperamos ya ahí sí las autoridades de justicia que tomen acciones, ¿no? Ministro, ¿cuánto cuesta manejar todavía ese terraplén, dirían algunos? Este momento nosotros lo que estamos haciendo es operando el acueducto La Esperanza. Tenemos la responsabilidad de entregar agua cruda a los municipios del área, y tenemos una plantilla de alrededor de 25 personas trabajando ahí. No la cantidad. El valor es alrededor de lo que estaba presupuestado en Petroecuador, estaba entre 3 y 4 millones de dólares al año para entregar. Hay cosas, y tengo que reconocerlo, todavía por la falta de dinero no hemos respondido a una cantidad de reclamos, inclusive hay ciertos pagos retrasados, y lamentablemente nuestro socio no ha contribuido en la proporción que le corresponde
a la participación en la refinería, entonces lo ha tenido que hacer Petroecuador y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los desembolsos que hoy estamos haciendo a nombre de Refinería del Pacífico. Y lo que usted decía, se habla de 1.300 millones en la refinería de Esmeralda, supongo, por pagos pendientes a otros, entre ellos a Worley Parsons. Sí, hay varios pagos que no se han hecho en Refinería de Esmeraldas justamente porque estos contratos han sido observados por Contraloría. Entonces tenemos... Habrá que hacer una liquidación con Hay que ellos, hacer ¿verdad? una liquidación, hay un impedimento de pago pedido por la justicia, entonces obviamente no podemos proceder a eso. Hay ciertos contratos que fueron terminados unilateralmente por el gobierno anterior y que estamos tratando de buscar soluciones siempre y cuando eso sea legal y se haya cumplido el alcance del contrato. Si es que usted se encuentra, como de hecho va a encontrarse algunos de estos contratos que no se han ejecutado pero que quieren cobrar, ¿la justicia está colaborando? ¿Usted siente eso o siente que todavía también ahí hay rezagos de quién ayuda a cubrir? Sí, realmente no ha habido, a excepción de Odebrecht que sometió un pedido a través de la justicia, las otras empresas no han pedido judicialmente ningún pago. Estamos conversando con las empresas y analizando factura por factura, contrato por contrato y tratando de llegar a un acuerdo siempre y cuando nosotros podamos comprobar que las obligaciones del contrato han sido cumplidas. Obviamente hay multas que tenemos que descontar por retrasos o si algún rato nosotros determinamos que hubo un sobreprecio, estamos negociando esos sobreprecios, etcétera. Entonces estamos trabajando con Worley Parsons, con KBC, con SK, con muchas empresas a las cuales nosotros les debemos dinero, entre comillas, ¿no? Cuando usted dice, si encontramos que hay un sobreprecio, podemos negociar. Si hay un sobreprecio, ¿no deberíamos demandarles? Demandar a las personas que aceptaron esos sobreprecios. Recuerde que nosotros como funcionarios públicos, nuestro deber es negociar para el interés del Estado, claro, ¿no es cierto? Y esos funcionarios que negociaron en malos términos, en contra del Estado, es gente que tiene que ser demandada. La empresa pide y yo acepto o no acepto el precio. Ahora, lo que se dio mucho, y esas son cosas que lamentablemente... ¿Y esto del acuerdo entre el funcionario y la empresa? Eso le iba a comentar. Si nosotros logramos probar que hubo un acuerdo y donde usted dice, vea, vale 10, pero cóbreme 20 y deme... Y después vamos a ver. Después vamos a ver, o deme una parte de análisis eso. Financiero podría ayudar en eso. Claro, esa es parte. Nosotros tenemos, y es otra cosa que quería yo comentar, con la UAFE nosotros seguimos trabajando. Hubo comentarios de que a salida del ingeniero Tejada se había parado ese convenio. De ninguna manera. Me he reunido yo con la doctora Diana, el señor gerente de Petroecuador nuevo se ha reunido, el ingeniero el economista Pablo Flores se ha reunido con ella. Eso sigue adelante, nosotros seguimos trabajando con ellos, de ninguna manera se ha descontinuado ese acuerdo y más bien lo estamos extendiendo a otras entidades de ahora de mi nuevo ministerio, que es Energía y Recursos Naturales No Renovables, que incluye hidrocarburos, electricidad y minería. Ya estamos implementando eso en CELEC, que es una de las entidades, de tal manera de que el acuerdo con esa entidad de control, con la UAFE, sigue y más bien estamos reforzando esos convenios. A propósito de los gerentes de Petroecuador, el ingeniero Tejada, el anterior, ahora el economista Pablo Flores, ¿no es un exceso de, digamos, de relevos en las gerencias y sobre todo los dos anteriores, con un gran aprecio de los ecuatorianos y la sensación de que iban a ser un equipo con usted porque en declaraciones, en trayectorias eran, digamos, tenían unas hojas de vida que uno decía, por aquí va la cosa, pero han tenido que irse y algunos de ellos no necesariamente por asuntos personales, como se dijo.
A ver, mis respetos a los dos funcionarios que salieron de Petroecuador. El ingeniero Son- Ojeda y el ingeniero Tejada. ¿no? exactamente. Los dos son profesionales muy distinguidos, muy honrados. En ese respecto no hay ninguna queja, más bien ayudaron muchísimo a que sigamos limpiando y cada uno de ellos cumplieron la función. Lo que yo estaba buscando, y por eso es la razón del cambio, es una mayor ejecutividad. Ya. Eso es lo que yo estaba buscando, o sea, que se vayan tomando decisiones más rápido, que Petroecuador llegue a completar todos sus proyectos. Cuando veo que se demoraba la reparación, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas, que estuvo prevista para agosto de este año, y cuando empiezo a revisar las cosas, no está lista la para de la refinería para agosto y nos tenemos que ir hasta marzo. Ese es el tipo de inconvenientes que hemos tenido. Tal vez es la estructura de Petroecuador que es muy lenta, pero como gerentes nosotros tenemos que cambiar esas cosas y ser mucho más ejecutivos en ese sentido. Usted que ha estado en empresas grandes, o sea, uno piensa, la empresa más importante del país, en 16 meses, 3 gerentes. Claro, ¿qué otra empresa así de grande podría tener 3 gerentes seguidos? No genera inestabilidad más allá de lo que se dice. Yo estoy buscando esto, pero hasta que, por ejemplo, el economista Flores vuelva a tener el conocimiento que ya tenían los otros dos, ¿no perderá más tiempo, ministro? Sí, no, o sea, se pierde un tiempo y él gastó su primer mes tratando de ponerse al día en todos los problemas que tiene la entidad, tratando de resolver cosas que un momento a una persona que recién entra le desbordan. Pero ya, él cumplió su mes y ahora esperamos que de aquí sí ya empiece a andar a una velocidad mucho más rápido, una vez que haya conocido cómo está el negocio, conocer los funcionarios y hacer una evaluación de la empresa. Y eso es lo que buscamos y ese es el compromiso que él tiene conmigo. Para volver al tema que usted nos estaba explicando, Odebrecht es la única, decía, que ha presentado un juicio. Y nosotros no le hemos presentado a Odebrecht por Pascuales Cuenca, por ejemplo. Sí, sí, definitivamente, o sea, hay varios juicios iniciados. El proyecto Pascuales Cuenca es una desgracia. Tenemos problemas serios en la línea, problemas serios en las de gas, el terreno donde eso fue construido se viene abajo cada mes. Tiene hundimientos permanentes. Y nosotros estamos controlando muy de cerca eso, los técnicos nuestros están controlando muy de cerca porque obviamente no queremos tener un desastre donde tenemos combustible importante como el gas que podría causar un problema serio. Por suerte las esferas están piloteadas y esperamos que no haya una inestabilidad. ¿Y para eso ha tenido que gastar más Petroecuador? Tenemos que gastar más. Nosotros tenemos que hacer una compra de alrededor de $5 millones en repuestos para reparar. Y este momento inclusive estamos con problemas y he tenido que hablar yo con el CERCOP para que nos ayuden porque de las bombas una ya está parada y están funcionando 2 más y en cualquier momento se para otra bomba y podríamos tener desabastecimiento de combustibles en esa zona. Entonces estamos hablando con el CERCOP para que nos den prioridad para comprar, porque obviamente hay trámites que hay que seguir, pero muchas veces esos trámites burocráticos hacen que nosotros no actuemos con la celeridad que deberíamos actuar. Entonces se le está pidiendo que ellos acompañen el proceso, pero que nos ayuden a resolver de lo más pronto posible para tener los repuestos y poner a punto esas bombas. O sea que la bomba, la una está parada, la otra podría paralizarse, causar, y no los podemos meter preso a ninguno todavía de ahí. Pues los funcionarios que estaban se fueron. O sea, lo máximo que se puede es cancelarles. Cancelarles, no se les ha pagado por eso, a pesar de todas las exigencias que ellos dicen que han entregado y han firmado, que es otra de las cosas que uno tiene que cuestionarse. ¿Cómo se pudo haber firmado un acta de entrega? Recepción provisional, por suerte. La definitiva no está firmada todavía, cuando las condiciones, inclusive de diseño, estaban mal. Totalmente diferentes. ¿No es cierto? Cuando
cuando yo fui allá y visité, realmente era espeluznante ver hasta por qué se escogió ese lugar para construir. Usted normalmente buscaría un lugar plano, Claro. donde no haya focos, ojos de agua, pero usted ve debajo de los tanques está fluyendo agua. Y hay que poner bombas para extraer Para esa agua. extraer. Entonces, son cosas que uno realmente no entiende que ya sobrepasan Claro. toda condición ¿Recuerda usted técnica. quién es el gerente que inició eso? No recuerdo, No. Le voy a mentir si Sí, digo. si no, y además podríamos dar un nombre del que no fue, Sí. y ahí está. Pero, por ejemplo, uno de los favores para que la ciudadanía sepa, sí deberíamos saber quién inició el proceso de Pascuales, quiénes han administrado eso y quiénes firmaron las actas de entrega-recepción. Sí, esa Porque información el la país podemos conseguir, el así país es. tiene que saber, hasta para que si ha sido un descuido, sea un descuido para no volverlos a convocar Sí. más. Sí, así es, Francisco. Ahora le digo, nosotros hemos hecho cosas buenas y a veces nos enfocamos más en los problemas y no en las cosas En lo que sí se positivas, avanza. en lo que sí se avanza. Hay cosas, por ejemplo, como los contratos de ventas. Nosotros ya negociamos, renegociamos esos contratos. Perdón, ministro, para esta parte oscura del señor Cadena y de que seguimos pagando Claro. esos porcentajes, ¿se va develando? ¿Usted ve que sí Mire, están limpiando eso o seguimos pagando lo que se dice No, que no se ha a ver, cambiado? nosotros hemos trabajado y ha habido una renegociación con las empresas chinas y tailandesas. Nos hemos sentado a la mesa, nos tomó un año negociar porque a nadie le gusta que le quiten el chupete de la boca. Claro. Segundo, nosotros, a pedido del señor presidente de la República, tenemos que respetar lo que significa la estabilidad jurídica. Nosotros estamos buscando inversión privada, sea nacional o Y tenemos extranjera. que garantizarles Tenemos una que estabilidad. garantizar estabilidad. Pero Entonces, eso no significa taparles y cuidar lo que ya se han robado. no, como no se dice. significa porque no lo estamos ¿No? haciendo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Por ejemplo, en el caso de preventas. Nosotros hemos ya mejorado la fórmula. Se habla en un caso no consentido de $4 por barril. Nosotros ya redujimos De esos el 4. 25% de esos $4, si es que los $4 es un número válido. Que yo no- ¿Usted cree que no son 4? Yo creo que no son 4, pero en todo caso asumamos Ya. que sean 4. Ya hemos reducido el 25%. Estaríamos en 3. Si ese número Suponiendo que sean los 4. estaríamos ya, en el 3. ejemplo. Hemos mejorado, se nos criticó porque había, por ejemplo, el transporte que se pagaba por transporte en buques pequeños y hoy por hoy nosotros en buques ya acordamos el pago en el buque que se vaya el crudo. Si es un buque grande, pagamos la tarifa de buque grande. Eso han significado $300 millones para ahorro para el país. Ya. Hemos conseguido que nos liberen 50 millones de crudo, barriles de crudo, que hoy nosotros negociamos Se en el puede mercado negociar, spot. ya. ¿No es cierto? Y ha tenido éxito. Ha en ese tenido mercado. éxito. Pero inclusive cuando comparamos el precio del mercado spot, en las 4 ventas que nosotros hemos hecho en el mercado spot, ha ido desde menos 52 centavos del WTI hasta más 1.06. O sea, en el propio mercado spot hay una variación de $1.60. En el propio mercado spot. Ya. Sin comparar con ventas a mediano plazo. Hoy por hoy tenemos ya con Perú, le vendemos crudo directamente a Perú. No hay. Estamos por firmar un intermediario. acuerdo en los próximos días, se lo anunciará en octubre con otro país. Son cosas positivas. El mercado spot ha sido positivo, le da el valor a nuestro crudo en el mercado. Estamos, y acabo de volver de China, conversando con el CDB y con el ICBC a ver cómo nos entregan más dinero sin darles más crudo, Ya. con el mismo crudo O sea, comprometido. ¿cómo logra liberar petróleo, pero traer recursos? Traer recursos. ¿Y no podemos liberar algo más de lo que ya estaba comprometido? ¿No? Estamos Están trabajando en negociando. eso, es parte de la negociación. No se olvide que nosotros negociamos con el ICBC y con el CDB, pero los contratos son con Petrochina, con Unipeg y Petrotailandia. Ahí está el entramado. Entonces, donde... es un entramado.
Yo ya tengo acuerdos Ya. con el ministro, el ministerio y el el Ministerio país, de ¿no? Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables. Ya tenemos un acuerdo con el CDB y con el ICBC. Ahora nos falta buscar acuerdo con Petrochina y que ellos nos den lo que teníamos que entregar hasta el 24, entregarlo en 8 años. Nos baja la presión y tenemos más petróleo para negociar en el mercado spot. Y por lo tanto ingresos. ¿Cuánto más o menos calcula usted que estará el promedio del precio del barril ecuatoriano para y la diferencia que tiene con A ver, el presupuesto? los contratos que nosotros tenemos están indexados al WTI. Entonces, esa es la base para el cálculo de nuestro precio. Conforme varía el WTI, varía el crudo ecuatoriano. El WTI está en promedio de $70 hoy en día. En el año 2018 el presupuesto me parece que estaba en 45, algo así. Se me escapa el número exacto, pero estaba en ese orden. Entonces, esa diferencia, hay una diferencia y se positiva. está haciendo, ministro, esa diferencia usted, con su experiencia, ¿hay un fondo para estabilización del precio y por lo menos de lo que está presupuestado? Sí, todavía no. No. ¿Por qué? Porque el país es deficitario en este Claro, momento. El presupuesto tiene un déficit importante y el ministro de Economía y Finanzas tiene que cubrir esos déficits. Pero Está sí está ayudando con programado, tan pronto salgamos de este embrollo, crear ese fondo del que usted habla y que lo teníamos antes. Claro, sí, sí, Eso es PIDEP. parte de la estrategia que el ministro de Economía y Finanzas tiene, de tal manera de guardar ese dinero para la época de vacas flacas. Por lo menos para que si en un momento se necesite equilibrar el presupuesto de lo que se ha presupuestado, el valor sirva, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene positiva entonces para que no nos quede esa sensación? Oiga, Mire, son 16 meses. Mire, nosotros hemos logrado atraer inversión extranjera por $2.200 millones. Campos menores, Oil and Gas 2018, renegociación de los campos maduros. Eso ya tenemos nosotros comprometido $2.200 millones. Intracampos, que salió hace pocos días, y yo me estoy yendo esta noche a Houston justamente para presentar en Houston a la comunidad internacional Intracampos. Esperamos que vengan $1.000 millones de ese proyecto. Entonces, estamos hablando ya de $3.200 millones, más otras cosas que vienen. Entonces, eso también es muy positivo para el país. 2.200. Ver que hay ya el interés por el país, que se nos mira de una manera diferente, que se nos mira como un país confiable para invertir. Y entonces, en eso estamos trabajando. Para la refinería de Manabí hay interés este momento, pero tenemos que resolver ciertas cosas hasta que el señor presidente firme el decreto presidencial. Tenemos que resolver algunas cosas que nos tienen Tres primeras cosas, diría yo así, que hay que resolver. Primero, o sea, ahí hay $1.500 millones. Claro. ¿Alguien querrá reconocer que eso vale 1.500? No lo van a reconocer, por supuesto que no. Del estudio que nos haga el PNUD determinaremos cuánto vale lo que está ahí, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos un socio ahí que es PDVSA. PDVSA obviamente quiere que se le devuelva la inversión que hizo en ese proyecto. Pero ¿han logrado demostrar que invirtieron algo? Ellos invirtieron alrededor de $200 millones. ¿Sí invirtieron? Sí invirtieron, eso es cierto. Pero nosotros hemos invertido en ese proyecto $1.500 millones. Entonces, cuando PDVSA nos dice, devuélvame la plata, digo, a ver, pero le devuelvo de lo que vale el proyecto o de lo que usted puso, porque usted tomó decisiones junto con el Estado ecuatoriano para lo que se hizo ahí. No fue una decisión solo del Estado ecuatoriano. Entonces tenemos que determinar cuánto vale el proyecto y de eso, proporcionalmente a sus $200 millones, le devolver el dinero. ¿No es cierto? ¿Y ellos qué estarán exigiendo? ¿El monto de las acciones que cada una de las empresas tenía? No, ellos exigen la devolución del dinero que ellos pusieron. De los 200. Los 200, ¿no es cierto? Que no cumplía con el 49% de su participación. Pero si eso sí valiese $1.500 millones lo que está ahí, supongamos que valga la mitad, $750 millones, ellos tendrían derecho a $100 millones, no a $200 millones. Y pero todo esto tiene una discusión y un trabajo. Exactamente. Entonces tenemos que trabajar. Hay el otro asunto que hay que resolver paralelamente, que es lo de Río Napo, donde ellos eran socios también del Estado ecuatoriano. Se dio por terminado eso. Hay que determinar, por ejemplo, de acuerdo a ese contrato había que hacer un análisis
ambiental de la situación del campo. Eso no se ha hecho hasta el día de hoy. Estamos por parte de Petroamazonas haciéndolo para saber si hay obligación o responsabilidades tanto de Petroamazonas como para de liquidar PDVSA, ese acuerdo para también. liquidar ese acuerdo también. Entonces, todo eso nos demora y son cosas que un poco toman tiempo, ¿no? Hacer un estudio ambiental no se hace en 2 días, eso toma meses en hacerlo y no se había iniciado. Entonces, lo iniciamos nosotros ya. Está avanzando eso. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que se están trabajando, pero como le digo, tenemos que seguir. Estamos buscando una estabilidad económica. Si bien yo no soy responsable del asunto de esta cartera, no es responsable del asunto de los subsidios. Nosotros preparamos los escenarios que nos pida el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República, los ponemos a consideración y son ellos los que toman las decisiones. Usted toma el tema de los subsidios. Esta elevación del precio de la gasolina súper. ¿Ya tienen un cálculo? ¿Ha bajado? ¿No se mantiene el consumo? ¿Sirvió? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Le han dado esa información? Le comento, yo creo que la ciudadanía ha reaccionado bastante bien en cuanto al consumo de combustibles. La super ha bajado alrededor de un 36-38% el consumo. El consumo. Pero, contrario a lo que se piensa, la extra y la eco apenas han incrementado en un 6% el consumo. Entonces no se fue el 36% para allá. Lo que está sucediendo es que la ciudadanía está consciente. ¿Y consume menos? Y consume menos. Sigue usando el y consume menos. Podríamos, realmente decir de ese 36, un 6 o 8% es se apenas cambiaron. lo que se cambió. Un 28% es más bien una actitud de comportamiento de uso. De los ciudadanos, exactamente. Entonces, eso es positivo porque obviamente eso al país le ayuda. Y eso significa, por ejemplo, nosotros teníamos un cálculo de alrededor de 32 millones para mejorar la super de 90 92 octanos. Con esto que está sucediendo, ese costo está alrededor de 16 millones de dólares. Entonces, también ha habido un beneficio ahí. Entonces, hay varias cosas que están siendo positivas y yo creo que no se está obteniendo todo lo que nosotros necesitábamos como país en cuanto a la reducción de subsidios, pero sí estamos obteniendo alrededor de unos 100 millones de dólares de ahorro en este año por esos. Pero usted esos 100 millones diría, no solo por el incremento, sino porque como dejan de consumir esa gasolina que es más cara, usted se ahorra en importar naftas para sumando mezclar. Todo eso serían los 100 millones. Alrededor de 100 millones de dólares, sí. ¿Usted ha tratado el tema de la eliminación de los otros subsidios? ¿Los ha estudiado? ¿Tiene escenarios para eso? Tenemos una cantidad de escenarios que han sido solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Presidencia. Hemos preparado un sinnúmero de escenarios. Obviamente eso se requiere para poderse sentar en las mesas y conversar con las partes interesadas y es parte del proceso que se está llevando a cabo en donde se socializan todas estas cosas y se llegan a acuerdos como los últimos que se llegaron respecto del diésel camaronero y el diésel atunero, por ejemplo. ¿Y en ese cuánto aspira el Estado ecuatoriano a recuperar? No ha hecho depende del escenario, depende del escenario. O sea, nosotros hemos preparado, como le digo, un sinnúmero de escenarios y ya será el Ministerio de Economía y Finanzas que diga, bueno. Ministro, cuando en el gobierno anterior se comenzó a hablar de las cocinas de inducción y la gente después vio cuánto venía la planilla y entonces esto de la hidroelectricidad se volvió una cosa que no se entendía bien y cómo así que cuesta más. La gente comenzó y habían estudios de opinión que decían que sube el gas. Estaban dispuestos a que sube el gas y que no obligaran a comprar las cocinas de estas de inducción. Sí. Eso se volvió una especie de susto para cualquier gobierno. ¿Usted se arriesgaría a tomar una medida de subir el precio del gas? Mire, el señor presidente lo ha dicho, queremos tomar decisiones pero sin afectar a los que más necesitan, a los más pobres.
En el futuro habrá que analizar eso. Obviamente es una de las alternativas que hay que analizar. Yo creo, mi personal punto de vista es que con una buena focalización de subsidios se lo puede hacer, pero no está en mí No decidir está. eso. Pero sí en influir. Obviamente, Como ministro. el señor presidente escucha mi punto de vista y él toma sus decisiones. En todo caso, nada de eso está dicho, son cosas que hay que analizar en el futuro, pero el presidente sí ha dicho, mire, esa va a ser la última de las medidas que yo Sí, tenga sí que podría. tomar ya cuando me esté llegando el agua a la nariz. Así. Entonces... ¿A él o a todos los a ecuatorianos? todos los ecuatorianos, esperemos que eso no sea así. Estamos tomando acciones justamente para que los ecuatorianos puedan tener una vida tranquila y que este país vaya saliendo del caos en que nos dejaron. Pero estamos avanzando, nosotros estamos positivos, el señor ¿Usted presidente. siente que sí, que Yo se va a siento que salir? sí, yo siento que vamos a salir. El señor presidente el día viernes nos dio una cátedra de optimismo. Realmente él hizo un trabajo muy fuerte. Vi un presidente renovado, Ya. con ganas de seguir peleando, con ganas de seguir contribuyendo con el país, y eso me sorprendió positivamente a mí como ministro. Está usted hecho cargo también del sector eléctrico. Y ese es otro que, al igual que las refinerías, la una existente y con todas las ganas de pararse ella misma, diría así, y la otra inexistente, pero con unos costos altísimos. Todos estos proyectos A ver, hidroeléctricos ha logrado, y hay algunos que dicen que jamás en la vida, nunca, van a producir lo que decían que van a producir. A ver, parte de eso es cierto, y hoy por hoy, por ejemplo, nosotros estamos ya analizando el proyecto Santiago, que aún no se ha construido, que tenía unas expectativas enormes de 3.000 megavatios. Hoy estamos siendo realistas, haciendo análisis técnicos, no es político ya. ni nada de eso. O sea, cuánta cantidad de agua hay, cuáles son los tamaños de los embalses y todo eso. Y es claro y notorio que ese proyecto es no de puede 3.000. producir eso. Claro. Podrá producir 2.400, 2.300, pero ya estamos... 3.000 al 100% imposible. Nunca. Tenemos el caso de Coca-Cola, por ejemplo, que se habla de un proyecto de 1.500. Ese proyecto puede producir 1.500 por 2-3 horas. Pare de Y contar. se para. No hay más. Entonces, es un proyecto que puede producir 1.200. En forma estable estamos produciendo 950.000. Entonces está casi al tope de lo que podría. Está casi al tope, este proyecto sigue produciendo. Estamos resolviendo los problemas técnicos y hoy lo que el ministerio en este caso el viceministerio de Electricidad está haciendo es resolviendo todos los problemas que tenemos del pasado. Usted ve Toachi Pilatón, está votado. Tenemos el problema con el ciclo combinado en Machala, que es un proyecto de gas, votado. Estamos, gracias a Dios, ya terminando, hemos hecho esfuerzos muy grandes por resolver y ya espero yo que en el mes de octubre, fines de octubre, se inaugure del Citanizagua, se inaugure Mina San Francisco, que son proyectos que van a adicionar alrededor de 800 megas al sistema nacional. Tenemos que hacer un análisis concienzudo porque todos los proyectos, a excepción de uno, están en el lado oriental de la cordillera. Cuando hay estiaje, topamos los límites mínimos de generación. Y eso es un problema. Entonces nosotros tenemos que resolver para que en el caso de estiaje no tengamos problemas de generación de energía. Y por eso estamos mirando proyectos, por ejemplo, termoeléctricos en base a gas natural. Que quede claro, que son ya igual de las termoeléctricas eficientes. siguen funcionando. Siguen funcionando y eso hay que ir Tienen cambiando. un costo, claro, y es un costo En alto. Guayaquil, por ejemplo, las termos de Guayaquil están en un estado crítico ya. Hay que hacer el upgrade de esas, reformarlas y estamos buscando hacerlas a través de gas natural también, para lo cual estamos trabajando ya con Perú para importar gas natural desde Perú, porque no es suficiente lo que produce el Campo Amistad. Usted me preguntó sobre las cocinas, por ejemplo. Yo quiero aclarar,
no es que estamos impidiendo que se fabriquen cocinas a nivel local. Las empresas que quieran hacerlo, lo van a hacer. Lo único que decimos es que el Estado ecuatoriano no se va a involucrar y no va a subsidiar y no se va a mezclar en la comercialización de esas cocinas. O sea, lo que pasó antes se frenó. Se frenó. Y se acabó. Quieren comercializar cocinas, traigan y vendan si la gente quiere. Si la gente quiere. Nunca ha habido la obligación. Puede ser que hubo una mala campaña de marketing y hubo ciertos malos funcionarios. Más bien se hizo una campaña de marketing para inducir a que estábamos obligados a ir al cambio. O sea, irse a electricidad es una buena medida. Por ejemplo, nosotros en las camaroneras ya estamos trabajando para electrificar el sistema, mejora su producción, reduce sus costos. En vez de que usen diésel, usen electricidad. Vamos a ayudar, nosotros vamos a poner las líneas de transmisión hasta la puerta de la casa y las camaroneras ya se conectan y usan eso. Entonces, eso es una buena medida. Lo malo está en que nosotros y malos funcionarios exigieron a gente, cambio. me compra o me compra, ¿no es cierto? Y a también, muchos pobres que les complicaron la vida. Y mucho también se malinterpretó porque se pensó que había subido la tarifa de electricidad, lo cual no fue cierto, sino que en la propia carta de electricidad aparecía la compra de la cocina. Y se le comenzaba a cobrar ahí. Entonces decía, ¿por qué me subió mi consumo? No, subió su consumo. Lo que se le está cobrando la cocina. Se le dio a plazos y todo lo demás. Y eso se les regaló ollas, entre comillas, que también estaban incluidas en el precio. Exactamente. Entonces, es toda una campaña errada, creo yo, de marketing. El gobierno no supo en ese entonces discriminar, o no sé si lo hizo a propósito, discriminar el rubro de consumo de energía versus la compra de la cocina, que eso lo paga en el almacén donde lo va a comprar o lo pagaba el Estado ecuatoriano subsidiado. Nosotros eso no vamos a empujar más. O sea, el que quiere comprar, que salga y la compre con el precio. Y bajaron las de gas. Bajaron las de gas, se abrió nuevamente para que las empresas puedan fabricar cocinas, si así lo desean, en el país, que sería lo lógico. Ministro, usted topaba el Toachi Pilatón botados y los otros botados, uno dice, ¿y cuánta plata significa? ¿Que hay alguna salida para el Toachi Pilatón y la posibilidad de que algunos vayan a la cárcel por lo que han hecho? Tienen que ir. Yo me he reunido ya, yo estuve en China, me reuní con las empresas chinas y la empresa rusa también ya. El Toachi Pilatón, nosotros terminamos Herman Monster de todo. Ahí es la parte electromecánica fue hecha por una empresa rusa, Interrao, y la parte de construcción civil fue hecha por una empresa china. Los chinos cumplieron, Interrao es quien nos quedó mal. Entonces, ahora Interrao definitivamente no vamos a poder llegar a un arreglo con ellos. Lo que hemos hecho es, a través de una consultoría, determinar cuál es el valor adicional que nos toca invertir para terminar ese proyecto. Y aparentemente estamos conversando con la empresa que le vendió los equipos a Interrao. O sea, no fue Interrao la que tenía, era una intermediaria. Compró una intermediaria. Entonces estamos hablando ir ahora a la que tiene los equipos. Y estamos ya conversando con ellos para que se hagan cargo del proyecto. Nosotros esperamos, y fue una sorpresa, también visité ese proyecto. Yo veía en los papeles y me decían, está 95% avanzada. Dije, bueno, vamos a ver si está 95 avanzada. Me voy allá y resulta que la obra civil está 86% avanzada. Pero la obra electromecánica está mucho más atrasada. Cuando pregunto cuánto tiempo más se requiere para terminar esto, me dicen 2 años. Le digo, pero si de 95% me toma, parece 5%, 2 años. Algo está mal aquí. Entonces, claro, uno empieza a hurgar. Y encontramos lo que encontramos. Entonces, estamos trabajando ese proyecto que yo creo que sí se puede resolver. Yo creo que también el otro proyecto de ciclo combinado de Machala se puede resolver. Tenemos que resolver las multas de otro proyecto que está funcionando.
Y más adelante miraremos los proyectos nuevos como Cardenillo y como Santiago, que son proyectos que estaban en portafolio, pero que tenemos que hacer un buen análisis. Ministro, ¿algo del proyecto Baba? ¿Usted ha comenzado a verlo? No lo he visto, sinceramente. No, me he se enfocado hablaba en de las que cosas ya, grandes primero. Claro, ahí la OAS está pasándose de agache, dicen algunos, Sí. ¿no? Y como es... Y ahí uno dice, oigan, aquí se ha dicho muchas cosas, ha corrido ya bastante agua por el Baba. ¿Sí? Sí. Ministro, le escuché una cosa que a mí me llamó la atención cuando le hablaron de las empresas públicas y que también le habían hecho cargo, y dijo, oigan, tengo solo 2 manos, no me pidan, todavía no he podido ni ver. Y todos dijimos ahí, y el ministro, pues, ¿para qué se hace cargo si es que no las va a poder ni siquiera ver? ¿Le están cargando mucho a usted las cosas? A ver, yo lo que he hecho obviamente es bastante, la fusión de este ministerio, que fue un reto que el señor presidente nos dio, lo logramos hacer, nos dio 90 días, pedimos una extensión de 30 días, ese proceso se ha terminado, ahora sí ya me puedo enfocar en el resto de cosas. Yo justamente la próxima semana me estoy yendo a Dallas a conversar con empresas asesoras en fusión de empresas. Nosotros ya empezamos a trabajar tenemos un cronograma y todo para la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, que es nuestro siguiente paso. Queremos optimizar esa empresa, tomar toda la cadena de valor y mejorar todo ese proceso, y ojalá algún día lo podamos sacar al mercado y emitir acciones tipo Petrobras, tipo Ecopetrol, tipo YPF, etcétera. Que los ciudadanos comiencen a participar. Sí, usted mañana compra acciones de la empresa petrolera ecuatoriana y es socio de la empresa. Eso hace que esa empresa tenga su autogestión para financiarse y vamos ahí para adelante sin depender del Estado ecuatoriano. Hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, las empresas no tienen contabilidades adecuadas, no tienen contabilidades auditadas, no tienen... ¿No hay una auditoría general de eso? ¿De su contabilidad? ¿No? Las empresas auditoras se limitan a revisar, pero no a emitir un informe, porque tendrían que emitir un informe diciendo que todo está mal. Claro, pero que emitan, porque si no están llevando también ellos la plata por gusto. Entonces, presentan los informes, dicen esto es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega. No tenemos autonomía financiera, que es otro problema que tenemos que resolver con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora nos están dando el dinero en una forma cumplida, pero usted recuerda todos los problemas que hubo en años anteriores. Entonces, inclusive en la firma del 5 de octubre de los contratos ya de Oil and Gas 2018, una de las empresas internacionales a las cuales se debía dinero harán anuncios respecto de que estamos al día, o sea, Petroamazonas y Petroecuador están al día en sus pagos. Los únicos pagos que no se han hecho son los que ya conversamos, que tienen problemas e impedimento por parte de la justicia. Ministro, ya con esto que nos quedamos menos esta sensación de impunidad, el mundo petrolero, no solo que el petróleo ha sido negro, oscuro y pesado. Parece como yo. Parece que la opacidad sí se puede limpiar en el sector petrolero. Se puede en todos los sectores. El presidente Moreno está trabajando muy fuerte en esto y nosotros ayudándole. Mi deber es limpiar en minería, en electricidad y en hidrocarburos e ir avanzando para beneficio de nuestro país. Se queda pendiente lo de minería que también hay. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. acompañarnos. Muy amable, Francisco, muchas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos, y ahora ya es incluso en energías renovables, ¿no? Energía y recursos no renovables. No renovables. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está ya en nuestros estudios el doctor Pablo Dávila, con quien estaremos conversando de inmediato. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, un buen día. Este programa se transmite por XFM y